Gracias, presidente. Yo creo que este va a ser el único momento del debate porque no se trata de si alguien está de acuerdo en este tema y en el otro no, ¿verdad? No, hay una matriz política, hay una matriz ideológica que hace que el resto ya esté determinado. Entonces, no creo que haya otro momento después, porque si vamos a repetir los argumentos, no tendrá mucho sentido, ¿verdad? Entonces, voy a referir en primer lugar a lo que escuché de algunos dictámenes. Y me parece muy interesante renovar un poco el debate sobre el tema impositivo, si no, ya de hoy ya de cuera y pama. Ya. Un dictamen decía, por ejemplo, que si subimos los impuestos, va a crecer el contrabando de ciertos productos. Eso es como que cuando en una casa exista una gotera y cada vez que llueve genera serios problemas en una habitación, en una casa. Uno procede a cerrar las goteras, es lo que uno tendría que hacer, ¿verdad? Pero con esa posición, lo que estamos haciendo es el reconocimiento de un Estado absolutamente defectuoso, de un Estado absolutamente incapaz de proteger las fronteras, de proteger la industria nacional. Entonces nosotros usamos ese defecto o esa complicidad del Estado o de quienes administran el Estado para decir, no tiene que subir los impuestos. Ese reconocimiento no me parece interesante desde el punto de vista de la gente que quiere administrar un Estado. Lo que tenemos que hacer es invertir en todo caso y generar recursos e invertir de tal manera que el Estado tenga la capacidad de proteger las fronteras, evitar el contrabando, evitar la fuga y evitar al mismo tiempo la depreciación de los productos nacionales. Entonces se trata de una reorganización del Estado, pero no usemos eso, esa complicidad del Estado, no usemos para justificar la no suba de impuestos. Otro argumento que escuché acá me llamó tanto la atención y me puse a buscar algunas cosas del ideario del Partido Colorado. Porque un senador colorado habló de un dictamen de comisión. Y primero habló de que no son los estados los que están en crisis, son las personas. Pero qué notable razonamiento, lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Con todo el respeto. Porque yo diría incluso que no son el Estado, que el Estado es una consecuencia, pero son los sistemas, son los modelos los que están en crisis. Y esas crisis del Estado y esa crisis del modelo hace que efectivamente repercuta después en la sociedad y repercuta después en la persona. Este mismo colega citó incluso un país de Europa que dice que están bajando los impuestos. Pero por supuesto que están bajando los impuestos. Ese país que él citó, Italia, la presión tributaria de Italia es 41.8%, estimado. Claro que tienen que bajar los impuestos. Nuestra presión tributaria es de 9.7%. No hay punto de comparación. Yo también estoy absolutamente de acuerdo en que para algunos sectores de la producción, principalmente de la industria o en proceso a reconversión industrial,
estoy totalmente de acuerdo que hay que bajar los impuestos y el Estado tiene que incentivar. Totalmente de acuerdo. Pero no generalicemos. No generalicemos porque estamos usando una excusa equivocada. Y este mismo colega que habló del dictamen de la comisión, me llamó tanto la atención, porque aunque uno crea eso, no suele decir eso. Dijo el nefasto concepto de la justicia social. Si yo escuché mal, yo le pido disculpas y voy a rectificar. Entonces, con la autorización del presidente, me permite, me puse a buscar el ideario del Partido Colorado. Y encontré en el punto 7, por ejemplo, brevemente, dice que el Partido Colorado, siguiendo la tradición de sus pensadores más notables, se reafirma en la línea ideológica del socialismo humanista. Si hablamos de socialismo humanista, estamos hablando de un reconocimiento de la justicia social para emancipar al hombre y la mujer de la miseria. El propio Partido Colorado, un exponente, diga lo nefasto de la justicia social. Entonces, realmente estamos extraviados. Estamos absolutamente extraviados. Yo respeto la postura, por supuesto, todos respetamos acá. Eso también que yo respeto y respeto. Claro que todos respetamos. Siempre respetamos. Pero los argumentos que estamos utilizando no son serios. No son serios de ninguna manera. Por eso, sea tabaco, sea soja, sea lo otro, no tiene sentido referirnos a algo en particular. Se trata de una concepción política, filosófica, uno que rechaza la justicia social, otro que habla de un país europeo, pero nos cuenta la globalidad como este 41.8% de la presión tributaria. Entonces, un colega también habló de los privilegios. Y añe con mucha claridad ya, nosotros apoyamos el tema del recorte de los privilegios en la política, porque mientras exista un pueblo pobre, miserable, con más de 2 millones de personas que no tienen que comer, es un problema ético tener esos beneficios en la política. Pero de ahí a que nos convenzan de que esos privilegios son el resultado o de genera la situación de pobreza del país, mentira. Mentira. Es una contribución sin ninguna duda, por eso votamos por eliminar, y hace muchos otros han renunciado y también hemos renunciado a ciertas cosas. Pero los grandes privilegiados son los que hace mucho tiempo hicieron un pacto político en el Paraguay. Un pacto político desde la política con los grandes grupos económicos. Si puede ir redondeando, senador, le voy a agradecer. Sí, gracias, gracias. Los grandes grupos económicos. Los grandes privilegiados. Que repito, han robado tierra y el Estado les ha reconocido. No pagan impuestos y el Estado les protege. ¿O eso no son privilegiados? Al final, el Estado es de ellos. No es del pueblo el Estado. Y todo, todos. Entonces hay muchas cosas que no son consistentes en lo que dicen. Y termino diciéndole una cosa a ustedes. O a algunos. A mí viene que decir, tenemos que estudiar tal cosa. Ya estudiar nada, ya yo la sesión, ve. Argumento, muletilla barata. Tenemos que estudiar bien tal cosa. Hace 10 años que en el Congreso paraguayo se discute este tema y todavía no estudiamos bien. En todo caso, digamos, yo no estoy de acuerdo con este tema por estas razones y por estos fundamentos, y son respetables. Lo que no son respetables es seguir diciendo tenemos que estudiar bien el tema. Gracias, presidente. A usted, señor senador.